Cordial saludos, colegas. En el día de hoy les venimos a presentar las técnicas de inmovilización tanto del miembro superior como del miembro inferior. Las técnicas de inmovilización son procedimientos médicos que se realizan con el fin de inmovilizar o reducir en su mayor totalidad el movimiento de una articulación o de varias. Esta técnica fue utilizada por primera vez por un médico holandés de la guerra y desde ese entonces se utiliza. Para realizar las inmovilizaciones se requieren unos materiales que van a variar en tamaño y en cantidad, depende si es para miembro superior o para miembro inferior. Dentro de los materiales tenemos vendas elásticas, algodón laminado y vendas de yeso. También se van a requerir una taza con agua tibia. El tamaño para miembro superior es de 4x5 y para miembro inferior es de 6x5. Y hay que tener en cuenta que el médico que va a realizar la inmovilización debe tener la correcta antisepsia de las manos y utilizar guantes. Bueno, amigos, ¿qué les pasó? Estamos en un partido de fútbol y caí sobre mi brazo. Bueno, acompáñame a la sala de procedimiento. El paciente presenta una fractura de diáfisis de la muñeca. Necesita una inmovilización por dorsiflexión y rotación neutra. Necesita una férula brachiopalmar para ser remitido por ortopedia. Su fractura se encuentra en su mano izquierda. El primer paso es tener los materiales listos para realizar la inmovilización y poder preparar al paciente para realizar el procedimiento. Se debe retirar los objetos visibles en la zona del procedimiento, tales como reloj, manillas. Se debe despejar la zona en donde se realizará la férula. Se debe realizar una buena limpieza en la zona con alcohol. Como segundo paso es colocar el algodón laminado sobre la piel, de la zona distal a proximal, de manera suave sin ocasionarle dolor al paciente. Se debe cubrir bien la piel para protegerla y con mucho cuidado para evitar lastimar al paciente. En este caso se realiza desde el pliegue palmar hasta 3 centímetros debajo de la axila, que corresponde a la férula brachiopalmar. Paso 3. Se debe medir la cantidad de yeso a utilizar, la misma medida que usamos para realizar la férula. Teniendo esta medida, preparamos el yeso y le damos de 10 a 12 vueltas. Luego de esto, mojamos todo el yeso sumergiéndolo en agua durante 5 segundos. Lo sacamos y con 2 dedos escurrimos para eliminar el exceso de agua. Luego de esto, cubrimos el yeso de lado y lado con una capa de algodón laminado para evitar ensuciar el paciente y protegerlo del yeso. Luego de esto, colocamos y moldeamos el yeso al paciente manteniendo la posición funcional inicial de la férula. Esto se puede colocar de manera posterior, lateral o posterolateral. En este caso, se le colocó de manera posterior. Luego de esto se coloca la venda elástica sobre el yeso de tal manera que cubra y sujete el yeso al paciente, ni muy apretado ni muy flojo, teniendo en cuenta la posición funcional de la zona. Al final se fija el vendaje y se verifica la calidad.
Como último paso, metemos los bordes para cubrir el yeso y mejorar la estética del Verificamos que pueda mover los dedos y la comunidad del paciente. El paciente tiene una fractura un tercio distal del radio. Necesita una inmovilización, flexión dorsal, con rotación neutra y en su pulgar se debe encontrar libre. Necesita una férula antebrachiopalmar para ser remitido al ortopedia. Su fractura se encuentra en mano derecha. El primer paso es la preparación del paciente y tener los materiales listos. Se debe retirar los objetos visibles y despejar la zona limpiándola para realizar el procedimiento. Luego se coloca el algodón laminado sobre la piel desde la zona distal a proximal, con el fin de cubrir la piel y protegerla, en este caso desde el pliegue de la palma hasta 3 centímetros por debajo de la flexura del codo, que corresponde a la férula antebrachiopalmar. Tercer paso es medir la cantidad de yeso a utilizar, con la misma medida anteriormente mencionada. Luego de esto se prepara el yeso con la medida y se le da de 10 a 12 vueltas. Posteriormente a esto, se sumerge en agua para mojarlo durante 5 segundos. Lo sacamos y le quitamos el exceso de agua con 2 dedos. Luego de esto cubrimos el yeso de lado y lado con una capa de algodón laminado. Luego colocamos y moldeamos el yeso al paciente, teniendo en cuenta la posición funcional. Procedemos a colocar la venda elástica sobre el yeso, de tal manera que cubra y sujete el yeso al paciente, ni muy fuerte ni muy ligero. Se debe tener en cuenta la posición funcional de la férula. Luego sujetamos el vendaje y verificamos la calidad. Finalmente metemos los bordes para cubrir el yeso y mejorar la estética del procedimiento. Este caso clínico consta de un paciente de 20 años de edad que tuvo una caída por las escaleras. Que le ocasionó un esguince de tobillo, presentando un dolor intenso a nivel de la zona del tobillo en su parte derecha. Aquí está la silla de ruedas, váyase para el hospital, vaya, aguanta. Dale, eso. Aguanta. El paciente presenta un esguince de tobillo por caída de primer nivel. Su inmovilización se da aproximal 3 centímetros por debajo de la rodilla y distal se da por la cabeza de los metatarsianos. Se debe tener en cuenta que se debe hacer una inmovilización a 90 grados, su tobillo. Se hace una inmovilización por férula de Sarmiento o bota corta. Con los materiales listos, comenzamos con el procedimiento. El paso 2 es colocar algodón laminado sobre la piel desde la zona distal a proximal, bajo la medida de la férula bota corta que realizaremos, desde la base de los metatarsianos hasta 3 centímetros debajo de la rodilla. Como tercer paso, medimos la cantidad de yeso a utilizar bajo la medida anterior mencionada. Luego preparamos el yeso con la medida, dando de 12 a 14 vueltas.
Luego sumergimos por 5 segundos en la taza con agua para mojar el yeso. Lo sacamos y el exceso de agua lo retiramos con 2 dedos. Posterior a esto, cubrimos el yeso de lado y lado con una capa de algodón laminado, con el fin de proteger al paciente. Luego, colocamos y moldeamos el yeso al paciente bajo la posición funcional de la férula. Posterior a esto, colocamos el vendaje elástico sobre el yeso de tal manera que cubra y sujete el yeso al paciente en su posición funcional. Finalmente, sujetamos el vendaje y verificamos su calidad. Y como último paso, metemos los bordes para cubrir el yeso y mejorar la estética del procedimiento. Debemos saber que existen diversas complicaciones que se dan a raíz de un procedimiento inadecuado. En estas podemos encontrar lo que serían las escalas de decúbito, los cuales se presentan a raíz de una fricción de la superficie rígida del yeso contra la piel. Tenemos también lo que sería el síndrome compartimental, el cual es una de las patologías más frecuentes y de mayor gravedad, en las cuales se da por producto de una compresión del yeso contra la extremidad. Tenemos lo que sería la trombosis venosa profunda, en la cual se presenta en aquellos pacientes adultos con inmovilizaciones prolongadas. Debemos saber que las inmovilizaciones prolongadas pueden crear complicaciones como rigidez articular, atrofia muscular, degradación de los ligamentos y entre otras. Al finalizar esta guía, nos damos cuenta de la gran importancia que tienen los métodos de inmovilización a la hora de tratar a un paciente que ha sufrido alguna fractura o luxación de algunos de sus miembros. Es importante mencionar que todo el seguimiento de esta guía debe ser realizado por personal previamente capacitado para el manejo de un paciente y sus alteraciones. Esto con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de todas las técnicas explicadas previamente.